En este video vamos a realizar esta práctica en la que vamos a utilizar la función sí anidada con varias funciones condicionales sí, en base a esta tabla que observamos aquí. Bueno, en esta tabla observamos que tenemos una tabla origen o tabla matriz, en la que en la columna A tenemos el número de empleado del trabajador. En la columna B tenemos el nombre completo de cada uno de los empleados. En la columna C tenemos su respectivo sexo, masculino o femenino. En la columna D tenemos en qué turno están trabajando cada uno de estos empleados. Por ejemplo, en el caso de Paola, pues está en el primer turno. En el caso de Juan López, está en el cuarto turno. En el caso de Carmen Lozano, está en el segundo, y así sucesivamente. De manera similar, en la columna E, tenemos la zona por la cual pasa un transporte para que ellos tomen ese transporte. Cada uno, pues bueno, algunas zonas se repiten. Por ejemplo, en el caso de Paola, pues está en la zona norte, por lo tanto, el transporte que pasará por ella será diferente que en la zona sur, por ejemplo. En la zona sur vemos que, por ejemplo, Carmen vive en la zona sur, por lo tanto, el transporte que pasará por ella será diferente. Lo mismo en la zona este y en la zona oeste. Bien, en esta misma tabla, en la columna F, en base al turno, tenemos un horario que este trabajador tiene, dependiendo si aquí sea 1, 2, 3 o 4, ya que como mencionamos anteriormente, pues manejamos 4 turnos. Y en la columna G tenemos también el transporte. Entonces, bueno, este horario va a estar definido aquí directamente por el turno. Entonces, dependiendo si aquí es el 1, pues aquí en horario aparecerá el horario correspondiente a ese turno. Si aquí en horario aparece el 2, en turno aparecerá otro horario. Si aquí en horario aparece 3, en turno, perdón, aparece 3, pues el horario será otro. Y lo mismo si aquí aparece 4, será otro horario. De manera similar, en el caso de la zona, dependiendo la zona, va a ser el transporte que va a pasar por estas personas. En el caso de la zona norte, tenemos un transporte que es el autobús, y eso lo podemos definir en esta, o lo podemos observar en esta pequeña tabla. Entonces, si es norte, va a pasar el autobús. Si es sur la zona, pues el transporte observamos que va a ser microbús. Si es la zona este, observamos que aquí en transporte entonces va a pasar el transporte que es una minivan. Y si es la zona oeste, observamos aquí que el transporte va a ser una combi. Y lo mismo sucede en cuanto a los turnos. Si es el primer turno, ese turno va a ser el turno de 7 a.m. a 9 p.m. Si es el turno número 2, va a ser el turno de las 3 p.m. a las 11 p.m. Si es el tercer turno, será el turno de 11 p.m. a 7 a.m. Y tenemos un cuarto turno que será de 11 a.m. a 7 p.m. Bien, para resolver esta tabla entonces vamos a utilizar la función condicional sí, y lo primero que vamos a determinar es el horario en base al turno. Para ello nos ubicamos en la celda F2 y ahí vamos a poner nuestra primer función condicional sí. Entonces vamos a poner sí, abrimos paréntesis. En este caso, como el horario va a estar directamente indicado por el turno,
Seleccionamos la celda D2 porque en este caso ahí está el número 1 que indica que es el primer turno. Entonces decimos que si D2 es igual a, y en este caso observamos aquí en la tabla resumen que si es el horario 1, perdón, que si lo que hay en la celda D2 es igual a 1, solo que no vamos a escribir el 1, sino que vamos a seleccionar la celda donde está el turno 1, que en este caso es la celda I2, coma. Entonces, si lo que hay en la celda D2 es igual a I2, o sea, 1, esa condición, si es que se cumple, ¿qué es lo que va a poner? Pues va a poner este horario, que es el de 7 a.m. a 3 p.m. Entonces, seleccionamos la celda J2 y con esta parte estaríamos ya haciendo la primer parte de la función condicional sí, en donde estamos diciendo que si lo que hay en la celda D2 es igual a lo que hay en la celda I2, que está el número 1, coma, si esa condición se cumple, entonces que la fórmula ponga lo que hay en J2, que hay en J2 el horario 7 a.m., 3 p.m. Y con esto ya estaríamos realizando la primer parte de la función condicional sí, coma. A continuación, vamos a anidar otro sí, porque ahorita solamente estamos abarcando el primer turno. Entonces nos falta el segundo, el tercero y el cuarto turno. Para ello entonces vamos a anidar otra función sí. Entonces ponemos nuevamente signo, la función condicional sí y abrimos paréntesis. Y decimos nuevamente que si lo que hay en la celda D2 es igual a I3. ¿Por qué I3? Porque en I3 está el segundo turno, coma. Si esa condición se cumple, es decir, lo que hay en D2 es igual a I3, o sea, el segundo turno, hacemos clic en J3, es decir, va a poner el segundo horario que está en J3, que es de 3 p.m. a 11 p.m., coma. Y ahí ya tenemos abarcado el segundo turno. Vamos a anidar otra función condicional sí para abarcar ya el tercer y el cuarto turno. Entonces decimos nuevamente que sí, y abrimos paréntesis, nuevamente que si lo que hay en la celda de 2 es igual ahora a I4, porque en I4 está el tercer turno, coma. Si esa condición se cumple, va a poner el horario correspondiente al tercer turno, coma. Si esa condición no se cumple, es decir, si no es ni turno 1, ni turno 2, ni turno 3, quiere decir que entonces es el turno 4. Y el turno 4 se encuentra en la celda J5. Así que seleccionamos la celda J5. Y con esta función estaríamos abarcando los 4 turnos con su respectivo horario. Finalmente tenemos que cerrar los mismos paréntesis que abrimos, que en este caso fueron 3, cerramos 1, cerramos 2 y cerramos 3. Al presionar Enter, aquí tiene que quedarnos el primer turno, que es de 7 a.m. a 3 p.m. Presionamos Enter y ahí está. Observamos que como el turno es el turno 1, en el horario pone 7 a.m., 3 p.m. Vamos a poner aquí el turno número 2 y tiene que cambiar al horario 3 p.m., 11 p.m. Y ahí está, 3 p.m., 11 p.m. Vamos a cambiar aquí al tercer turno y nos lo tiene que cambiar de 11 p.m. a 7 a.m. Y ahí está. Finalmente, el cuarto turno tiene que poner 11 a.m., 7 p.m. Y ahí está. Bien, vamos a regresar nuevamente al primer turno. Y ahora, si nosotros extendemos esta fórmula hacia abajo, no nos va a dar los cálculos correspondientes. ¿Por qué? Porque esta celda, este rango de celdas deben de mantenerse fijas, puesto que aquí están los turnos, que es del 1 al 4, y los horarios correspondientes. Por tanto, para que pueda funcionar el extender o copiar fórmula hacia abajo, tendríamos que
fijar referencia. Observemos entonces que si extendemos la fórmula hacia abajo, no nos da los horarios correspondientes, incluso nos da otros datos que no tienen nada que ver con nuestra fórmula. Entonces, lo que tenemos que hacer es que tenemos que fijar referencia, pero no tenemos que fijar referencia en la celda D2. ¿Por qué? Porque cuando extiendamos la fórmula hacia abajo, sí queremos que vaya extendiéndose la fórmula para que nos dé todos los turnos respectivos. Entonces, en nuestra fórmula original o nuestra primera fórmula, vamos a fijar referencia de todo lo demás, a excepción de la celda D2, porque es así queremos que se vaya extendiendo hacia abajo. Entonces, para ello, vamos a fijar referencia de la siguiente forma. Vamos a la parte de arriba en donde está nuestra fórmula y ya mencionamos que D2 no vamos a fijar, pero sí vamos a fijar I2 y J2. Entonces, seleccionamos I2, J2 al mismo tiempo y presionamos F4 en nuestro teclado o FN F4 para que automáticamente fije referencia en la primera parte. Ahora, pasamos a la segunda parte. Ya mencionamos por qué no tenemos que fijar referencia en la celda de 2. Seleccionamos I3, J3, ambas al mismo tiempo para que automáticamente Excel fije referencia. Presionamos FN, F4 y ahí está. Pasamos a la última parte de nuestra fórmula, condicional sí, y seleccionamos desde I4 hasta J5. Ya mencionamos que ninguna de la fórmula, en ninguna parte, debemos de fijar de 2 porque es así queremos que se vaya recorriendo hacia abajo. Entonces seleccionamos desde I4 hasta J5 y presionamos F4 o FNF4 y observamos entonces que automáticamente Excel ya nos está fijando la referencia que nosotros requerimos. Vamos a observar si efectivamente funciona al extender nuestra fórmula hacia abajo y observamos que ya nos da todos los horarios correspondientes. Para el turno 1, efectivamente está poniendo el horario 7 AM a 3 PM, que es este. Para el turno 2, está poniendo el horario de 3 PM a 11 PM, que sería exactamente este. Para el turno 3, está poniendo el horario de 11 PM a 7 AM. Y vemos que efectivamente coincide con este de nuestra tabla resumen. Y el turno 4 o el cuarto turno pone 11 AM, de 11 AM a 7 PM, efectivamente. Entonces, perfectamente observamos que nuestra función condicional sí anidada y fijando referencias está haciendo lo que tiene que hacer. Ahora vamos con el transporte. De manera similar nos vamos a ubicar en la celda G2 y en G2 vamos a poner también nuestra fórmula. Signo igual y en este caso la celda, nombre de la función condicional sí, y decimos que sí, E2. ¿Por qué E2? Porque en E2 está la zona. Entonces, de la misma forma, esas zonas sí queremos que se vayan recorriendo hacia abajo. Entonces decimos que si E2 es igual, en este caso, a la celda I8. ¿Por qué I8? Porque en I8 está norte, coma. Si esa condición se cumple, que ponga entonces lo que hay en la celda J8. ¿Qué hay en J8? La palabra autobús, coma. Con esa condición, con esa función condicional sí estaríamos abarcando la primera que es la zona norte. Vamos a continuación a anidar nuevamente otra función condicional sí y decimos nuevamente que si lo que hay en la celda E2 es igual, en este caso, a la celda I9, donde está sur, coma, si esa condición se cumple,
que ponga lo que hay en la celda J9. ¿Qué hay en J9? Pues la palabra microbús, coma. Ponemos otra función condicional sí, y esta última nos permitirá abarcar las últimas dos zonas, que es la zona este y la zona oeste. Nuevamente decimos que si lo que hay en la celda E2 es igual a I10, ya que en I10 está la palabra este, coma, ¿qué tiene que poner? Pues lo que hay en la celda J10, que es minivan, coma. Si ninguna de estas condiciones se cumple, es decir, si no es igual a norte, ni a sur, ni a este, por lo tanto quiere decir que es igual a oeste, es decir, el transporte de combi, que está en la celda J9. Cerramos paréntesis y al presionar Enter tiene que comparar las celdas y verificar que si es norte, pues tiene que ponerle el transporte autobús. Presionamos Enter. Bueno, hay que cerrar los paréntesis correctamente. Si abrimos 3, tenemos que cerrar 3. 1, 2, 3. Y ahí está, ahora sí. Enter y listo. Entonces, efectivamente observamos que si es norte, nos pone autobús. Vamos a ver si funciona con los demás. Escribimos la siguiente zona, que sería sur, y automáticamente aquí tiene que cambiarla por microbús. Y ahí está. Vamos a verificar el siguiente transporte, la siguiente zona, que sería este. Para la zona este tiene que poner minivan, como está aquí. Y ahí está. Finalmente, para la zona oeste tiene que poner combi. Oeste. Y ahí está. Entonces, efectivamente, está realizando lo que debe nuestra función condicional sí. De manera similar, si nosotros la extendemos, no nos va a dar los cálculos correspondientes. ¿Por qué? Porque debemos de fijar este rango de celdas en los cuales en esta parte que sería el rango correspondiente a la columna I están los transportes y en este, las zonas y en este los transportes, por lo cual queremos que todo este rango se mantenga fijo antes de que nosotros extendamos nuestra fórmula hacia abajo. Si lo hacemos sin fijar referencia, vamos a observar que no nos da los resultados que nosotros queremos. Si nosotros hacemos clic en la primera fórmula y luego en la barra de fórmulas, observamos que esa fórmula es correcta, ya que en zona está poniendo la celda E2 y aquí todo el rango correspondiente a transporte por zona. Sin embargo, si analizamos la siguiente fórmula, observamos que ya se está desplazando una celda hacia abajo y eso no es lo que queremos. Al analizar la siguiente fórmula, observamos que ahora se está recorriendo dos filas y así sucesivamente. Es por ello entonces que nosotros debemos de fijar referencias absolutas para que al extender o copiar nuestra fórmula hacia abajo, Excel mantenga fijo este rango que es donde están las zonas y los respectivos transportes. No así vamos a fijar la columna E porque ahí sí queremos que se vaya recorriendo en las filas de acuerdo a cada uno de los trabajadores. Entonces nos ubicamos en la celda G2 y ahí en G2 vamos a fijar referencias absolutas de la siguiente forma. Ya mencionamos que E2 no vamos a fijarla porque en E2 están las respectivas zonas y al extender o copiar nuestra fórmula hacia abajo, sí tiene que irse moviendo. Entonces, lo que vamos a fijar referencia va a ser en la primera parte desde I8 hasta J8. Entonces, presionamos Fn y F4 en mi caso y ahí está. En la siguiente parte de la fórmula seleccionaremos I9, J9 y de manera similar vamos a fijar referencia y en la última parte de la fórmula desde I10 hasta J11 también vamos a fijar referencia con
la tecla F4 o FN F4 para que ponga automáticamente signos de pesos y nos fije referencias absolutas. Bien, presionamos Enter y vamos a observar que nuestra fórmula quedó de esta forma, que es muy similar a la anterior. Entonces, observamos que, pues bueno, aquí en la fórmula todas las celdas tienen referencia absoluta, a excepción de la celda E2, porque ya mencionamos que en E2 está las zonas y al extender esta fórmula hacia abajo, sí queremos que se vaya recorriendo. Bien, vamos a ver si efectivamente nuestra función condicional sí anidada, ya con sus respectivas referencias fijadas, vamos a observar si nos da todos los cálculos que nosotros queremos. En este caso, la zona es norte y pone que es autobús. Vamos a extender la fórmula hacia abajo y observaremos que en el caso de la zona sur, tiene que poner microbús. Y aquí está, zona sur, microbús. En el caso de la zona este, tiene que cambiarlo por minivan. Y ahí está, minivan. Y en oeste, tiene que poner que es transporte combi. Zona oeste, combi. Ahí está. Si nosotros cambiamos cualquiera de estos parámetros de turno y de zona, automáticamente tiene que cambiarse el horario y el transporte, puesto que nuestras fórmulas ya están realizadas. Por ejemplo, si en el caso de el primer trabajador, que es Paola Rocha Vargas, aquí en turno le ponemos el turno 4, observemos que tiene que poner en horario 11 a.m., 7 p.m. Presionamos Enter y ahí está. Pone 11 a.m., 7 p.m. Si en zona le ponemos la zona oeste, vamos a observar que tiene que cambiar el transporte de autobús a combi. Y ahí está. Y así cualquier modificación que realicemos debe de aplicar los cambios. Por ejemplo, analicemos el último caso, que es de Valentín Hernández. Si le ponemos en turno el número 1, tiene que ponernos de 7 a.m. a 3 p.m. Y ahí está. Y si en zona le ponemos, por ejemplo, sur, tiene que ponerlo, el transporte tiene que cambiarlo a microbús. Y ahí está. De esta forma es como nosotros estamos utilizando la función condicional sí anidada y fijando referencias absolutas para que en base a estas tablas que tenemos aquí de resumen, nos indique el horario y el transporte de cada uno de los trabajadores dependiendo el turno y dependiendo de la zona.